Hola, espero se encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar de TCP y de UDP. Estos dos protocolos que trabajan en la capa de transporte del modelo OSI. Y es parte del contenido para el examen de certificación CCNA 20301. Este es uno de los tópicos, digamos, que tienes que manejar. Y a nivel de la parte de ingeniero de redes, en tema de networking, también es importante entender TCP y UDP. Aquí vamos a hablar de los headers, un poco de comparación de cada uno de ellos, para qué tipo de aplicaciones funciona. Vamos a hablar de los puertos bien conocidos y les invito a que se queden hasta el final porque vamos a ver una captura del paquete, una captura de paquete en Wireshark para ver en el caso de UDP y en el caso de TCP más o menos cómo es la estructura, cómo es el proceso de encapsulamiento y cómo, digamos, se pueden diferenciar los distintos campos que tiene ese header. Entonces, esto es un concepto, digamos, fundamental para entender a nivel de la parte de Networking Engineer o ingeniería de redes. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí vamos a hablar también de un concepto que se usa mucho en tema de TCP y UDP, que es la parte de multiplexación, que es para que de alguna manera también la computadora pueda saber cómo va a entregar cuando una misma IP con una misma dirección MAC accede a distintas aplicaciones, qué dato le entrega a cada aplicación y es un proceso, digamos, de multiplexación que hace allí. Y él puede diferenciar entre los distintos tipos de aplicaciones por el número de puertos que se usa y esto es un concepto que vamos a ir revisando. Entonces, bueno, la capa de transporte en el caso del modelo OSI y TCP/IP es la encargada de proporcionar una comunicación fiable entre los dispositivos de red. Esto sobre todo para el caso de que siempre vamos a ver o vamos a escuchar y relacionar el tema de confiabilidad en el caso de TCP, cuando se habla principalmente de TCP, que es un protocolo que vamos a ver que es orientado a conexión, mientras que en el caso de UDP no lo es. Fíjense ahí en una de las capas, la capa de transporte también del modelo TCP/IP, fíjense que están las aplicaciones, ahí hay más o menos una relación de las aplicaciones que trabajan o que usan cada uno de esos protocolos de capa de transporte. Entonces, está el caso de DNS, que es un caso, digamos, particular que trabaja con TCP y UDP. Está el caso de TFTP o Trivial File Transfer Protocol, que lo usamos para transferir archivos, que trabaja con UDP, y hay uno similar que trabaja con TCP, que es File Transfer Protocol o FTP. Entonces, en el caso de capa de transporte, vamos a sobre todo entender qué se diferencia o qué debo conocer yo de cara al examen y de cara a la parte de networking de cada uno de ellos, de cada uno, digamos, de estos dos protocolos. Entonces, primero, TCP, Transmission Control Protocol, es un protocolo orientado a conexión. ¿Y qué quiere decir esto? TCP, previo al envío de la información entre dos hosts, un emisor y un receptor, él debe establecer una conexión. Y esa conexión es lo que nosotros hemos escuchado o quizás vayamos a leer y a escuchar por ahí, que es el three-way handshake, ¿sí? Que es ese famoso SYN, ACK y ACK, que se establece esa comunicación o esos mensajes se comparten, se intercambian entre un host emisor y un receptor para establecer la conexión. Una vez se estableció la conexión, empezamos a enviar, digamos, esos datos que queremos transmitir a nivel de la aplicación con la cual se están comunicando este emisor y receptor o servidor cliente, por ejemplo, en caso de, hablemos, una sesión telnet o algo que es bastante común para nosotros, que es tráfico web. O sea, cuando nuestro navegador, browser, se conecta a un servidor web para descargar, digamos, toda la página web y ya empezar nosotros a acceder a información de la página. Este protocolo es confiable si garantiza que los datos lleguen correctamente al destino. ¿Y eso cómo lo hace? Él usa acknowledgement para saber, o acuses de recibo, para saber que la información se recibió. En caso de que hayan paquetes que no él reciba o no tenga un acuse de recibo, él hace retransmisión. Y esta es una de las cosas que es diferente respecto a UDP. UDP no hace retransmisión de paquetes. Si no llegó, no llegó. Es así. O sea, es, digamos, no es orientado a conexión, no es confiable, o sea, no se preocupa UDP de eso porque vamos a ver que UDP es un protocolo que usa low overhead o no tiene mucha sobrecarga, pero es un poco más eficiente quizás cuando yo necesito, sobre todo aplicaciones real time, que es que más bien vaya fluido la entrega de los
mensaje. También está la parte de control de flujo, que es, vamos a ver dentro de esos campos que tiene el header de TCP, que es la parte de window o ventana, donde el receptor le dice la cantidad de bytes que él puede recibir. Y eso es como para evitar que el transmisor, o en este caso el host emisor, envíen más información de la que yo tenga capacidad de recibir. Es como decir, y ahí hay, digamos, un control de flujo como para no me vayas a inundar de información que yo no tengo capacidad de recibir. También la parte de control de congestión, digamos, para evitar que se produzca esa congestión o paquetes que se puedan perder, y garantiza, digamos, que haya una entrega correcta de esos, que vamos a ver que en el caso de la PDU de TCP se habla de segmento, ¿sí? Es como nosotros lo solemos conocer, y en el caso de UDP se habla por lo general de datagramas UDP. Aquí hay algunas aplicaciones que vamos a ir viendo, y de hecho cuando hablemos de los puertos bien conocidos que se suele usar con TCP, como es el caso de HTTP, HTTPS, la parte de FTP o transferencia de archivos, y la parte también correo electrónico, la parte de email, ¿sí? Con algunos de esos tres protocolos que están allí. Conexión remota a nuestros dispositivos, bien sea un servidor o bien sea un dispositivo Cisco como un router, un switch. Sabemos que podemos establecer sesiones Telnet o SSH, recomendado es SSH porque cifra, digamos, la información va cifrada y no va la información en texto plano, como en el caso de Telnet, que es un protocolo que se considera inseguro y no es recomendado en ambientes de producción. Sin embargo, ambos trabajan a nivel de capa de transporte, usan como capa de transporte TCP. Entonces, es parte de lo que tenemos que tener allí nosotros en consideración. En el caso de User Datagram Protocol o UDP, no es orientado a conexión, no hay que hacer ningún proceso similar a lo que se hace con TCP en este three-way handshake. Aquí no hay que hacerlo. Tiene menos overhead, ¿sí? No hace retransmisión de paquete. O sea, permite, por ende, una transmisión de datos mucho más eficiente, si podemos considerarla eficiente, en el sentido que sea un poco más rápida. No hay tampoco control de flujo ni ningún mecanismo para garantizar entrega confiable de los datos. Sí, y se habla aquí más de datagramas. Aplicaciones típicas que tienen que tener en su mente que usan UDP, aplicaciones real time, voz y video, voz sobre IP, la parte de video también, videojuegos en línea también, eso es parte de ese tipo de aplicaciones, digamos, que usa UDP. A nivel del encabezado, aquí podemos compararlo y aquí notamos la diferencia de lo que tiene uno versus lo que tiene el otro. Y la longitud, por lo general, de TCP es mucho mayor de la longitud de UDP. Si de hecho vemos acá, en el caso de TCP, por ejemplo, son, por lo general, porque está también la parte de option, estos campos que están acá. Aquí vemos son 1, 2, 3, 4, 5 filas. Por estos 4 bytes, por lo general, el header es un total de 20 bytes. Ahí, sorry por mi número, mi pulso no suele ser el mejor. Bueno, y aquí considerando que lo estamos colocando con el mouse, un poquito más complicado. Y en este caso, 4 bytes, como son 2 filas, serían 8 bytes el header. Entonces, fíjense que esta ya es una de las cosas que me genera menos sobrecarga y puede ser un poco más eficiente respecto a la cantidad de datos que mando yo de payload o mi data por, digamos, cada segmento o datagrama que envío en la red. ¿Qué tienen en común? Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, esto que está acá, puerto origen y puerto destino. Fíjense que este campo está para ambos headers, tanto para el de TCP como para el UDP. Entonces, puerto origen, puerto destino, esto hay que tenerlo en consideración. Nuevamente, ahorita vamos a ver, digamos, como cuáles puertos son los que se suelen utilizar, pero el destination port por lo general va, si va desde el cliente hasta el servidor, por lo general en el destination port va la aplicación que yo voy a usar. Por ejemplo, en el caso de HTTP es puerto 80. Si me estoy conectando por SSH a un dispositivo, el destination port va a ser puerto 22. Si me estoy conectando por Telnet, es puerto 23. Fíjense que él usa sequence number, usa también el acknowledgement, el número de acknowledgement o ese campo que es 4 bytes o 32 bits, digamos, ese número también para hacer, digamos, acuse de recibo, decir, ok, estoy esperando el siguiente dato.
Y interesante, aquí tiene estos flags, vamos a revisarlos cuando hagamos la captura, que hay algunos flags allí, como el caso de reset, fin, en caso que se vaya a poner fin a una comunicación TCP, ese flag por lo general va en 1. Vamos a ver que está el flag también de SYN ACK, en el caso que se está estableciendo el three-way handshake, eso también es parte de lo que se encuentra, digamos, allí. En el caso de este reserve, está reservado para posible uso, realmente no se utiliza en la actualidad. Y offset está, digamos, la longitud del header. Esto va en 32 bits, este valor es de 4 bits, ¿sí? Y es lo que me determina a mí, es 4 bits, pero digamos se multiplica por 32 para definir yo cuál es la longitud del header. Ojo que no es del payload, es la longitud del header. Y la parte de Windows, que es lo que les comentaba, es lo que permite al receptor decirle, hey, me puedes mandar X cantidad de bytes que yo lo puedo recibir, y es parte de lo que le permite también al emisor regular ese tráfico, porque hay momentos donde tiene que hacer un poco de slowdown o bajar, no te voy a mandar tanta información porque estoy viendo que estás teniendo problemas. La parte de checksum origin, bueno, origin de hecho es para decir dónde finaliza esos datos urgentes, y hay un flag dentro de estos flag bits, también hay un origin bit que si va seteado es porque la data que está ahí se le debe dar prioridad. Y checksum, que lo tienen ambos también, es para validar que no haya errores, digamos, durante la transmisión de, digamos, de tanto el segmento TCP como del datagrama UDP. Entonces, esto es parte de esa información que es importante entender. De hecho, aquí uno ve la diferencia que hay entre cada uno de los protocolos. A mí me gusta mucho poner ese ejemplo entre TCP y UDP. En el caso de TCP, véanlo como que se entregara un paquete así como lo que hace, no sé, Amazon, y es alguien o un delivery cualquiera, y te lleva a tu casa el paquete bien cuidado, valida que tú lo recibas o que lo reciba alguien, que firme dando acuse de recibo. O sea, eso puede ser una analogía. Mientras que en el caso de UDP pudiésemos ponerlo como alguien que lanzó el paquete ahí en la puerta de tu casa, no importa si se rompió o no, no importa en qué estado está, no hay nadie, él no valida que alguien haya recibido ese paquete. Entonces, quédense más o menos con esa idea para que sea mucho más fácil comprender cada uno de estos dos protocolos. A nivel del grupo de número de puertos, esto está definido en este RFC 6335. Fíjense que se habla de puertos bien conocidos, por lo general esos son puertos donde va de 0 al 1023. Si regresamos un momento, el número de puertos, fíjense que es un campo que todo esto es 4 bytes, es la mitad, 2 bytes que son 16 bits. 2 a la 16 es 65.536, pero fíjense que termina porque arranca en 0 en 65.535. Muy importante para que ustedes sepan que no puede existir algo como puerto 80.000. Eso no existe en el caso de TCP/UDP porque justo el campo es de 16 bits. Entonces, los protocolos, por lo general, bien conocidos, están definidos acá de 0 a 1023. Y aquí entra HTTP puerto 80, SMTP puerto 25, SNMP puerto 161, 162, DHCP puerto 67, TFTP puerto 69, o sea, todos esos puertos, digamos, que son las aplicaciones, digamos, bien conocidas, y esto, tanto los puertos de acá, los bien conocidos, como los registrados, son asignados por el IANA, ¿sí? Que es el Internet Assigned Authority Numbers. En el caso de los puertos registrados, son puertos asignados a una entidad que lo solicite. Un ejemplo aquí que puede quedarnos es el caso de Cisco, que, digamos, ha registrado ese puerto 1812 para su proceso de autenticación en el caso de servidores Radius, que normalmente eso es lo que usa, creo que es 1812, 1813. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta acá. Y los puertos privados dinámicos o puertos que son considerados también puertos efímeros, por lo general lo asigna el sistema operativo. Son como los puertos, digamos, puertos más altos, y se suele asignar de manera dinámica en la medida que un host va a acceder a una aplicación. Por ejemplo, yo accedo desde mi máquina o desde un smartphone, él le asigna un puerto, ese puerto origen va a ser un puerto que por lo general va a estar en este rango. En el caso de, aquí está los well-known port o puertos bien conocidos. Fíjense, aquí están algunos de los casos. Aquí no están todos, obviamente, pero les estoy poniendo algunos que son importantes de cara al examen para que nosotros sepamos y digamos, oye, mira, esto usa TCP, este usa UDP. Por ejemplo, aquí está en el caso de SNMP, que usa 161. También usa 162, que es cuando el dispositivo envía los traps. ¿Sí? Los SNMP traps usa el puerto 1.
6.2. Aquí está en el caso de DHCP, el puerto que usa el servidor, el puerto que usa el cliente, y fíjense que trabajan con UDP. Está el caso de, como les decía, Secure Shell o SSH y Telnet, que usan respectivamente puerto 22-23, y ambos usan como capa de transporte TCP. HTTPS, que es, digamos, la versión segura que usa certificados digitales. La información va cifrada cuando nuestro navegador se comunica con el servidor. ¿Sí? Nuestro browser, hablemos de Google Chrome, Firefox, Safari, no sé, lo que estemos utilizando. Entonces, esto es importante que por lo menos tengamos algunos de estos números de puertos en cuenta. En el caso aquí de ya un resumen para entrar a la parte de validar las capturas de cada uno de esos protocolos. Recuerden, TCP orientado a conexión, UDP no está orientado a conexión. Este no hace control de flujo, no hace control de congestión. No es un protocolo que se considera confiable, no hay retransmisión, no hay manera, no hace, digamos, una confirmación o acuse de recibo. Recuérdense del campo acknowledgement. Es menos eficiente quizás TCP por lo que hablamos, que puede tardar mucho más tiempo, ¿sí? Sobre todo porque tiene que establecerse una conexión, luego si los datos no se reciben retransmisión. Y les pongo este ejemplo. Imagínense ustedes una videoconferencia, ¿sí? Que nosotros hoy en día, luego de la pandemia, participamos en muchísimas videoconferencias. Uno, igual que en una llamada de voz sobre IP, por ejemplo, que son aplicaciones real time. No tiene mucho sentido quizás para nosotros que si se perdieron unos paquetes, yo estoy saludando a alguien, estoy hablando a alguien, imagínense a nivel de los píxeles, después me llegue al rato como ese pedazo de imagen, o una llamada que de repente se entrecorta un poco y que yo después se escuche la palabra que dije, no sé, un minuto atrás. No tiene mucho sentido para nosotros porque eso incluso va a hacer la comunicación mucho más complicada. Entonces no tiene sentido un protocolo tipo TCP allí. En cambio, una página web, para mí, que tarde un poco, porque no sé, haya pérdida de paquetes y él vaya armando la página, y hay veces que ustedes ven que la página tarda en cargar, pero después termina cargando. Ahí sí me interesa que arme toda la información y me traiga toda la información de manera correcta. Entonces, ahí no me sirve un protocolo como UDP, porque aquí yo sí necesito todos los datos. Entonces, por eso es que ahí a nivel de caso, digamos, de uso típico, nuevamente, UDP real time, y ténganlo en consideración de cara al examen. En el caso de TCP, web, correo, transferencia de archivo, ojo, transferencia de archivo cuando se hace con FTP, porque si es TFTP, recordemos que eso sí usa UDP. Entonces, bueno, vamos a ver las capturas en Wireshark, ¿sí? Para mostrarles quizás aquí un poquito esos ejemplos. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una captura, en este caso con TCP. Fíjense que aquí está ese proceso de three-way handshake, que es ese SYN, ACK y ACK. Aquí ya se establece la conexión y en este caso es una sesión SSH. Entonces, ¿qué veo yo? Dentro de mi header, si yo puedo, vamos a ver, ampliamos esto aquí un poquito. Dentro de mi header, fíjense que aquí está la parte de Ethernet, IP, y aquí va TCP, ¿sí? Aquí está, fíjense, el puerto origen está usando esto, el puerto destino, como es SSH, es puerto 22. Entonces esto ya me da a mí, también me pudiese mostrar una captura y ver, y ya con esto yo sé que esto tiene que trabajar en TCP porque es puerto 22, o debería, digo, es el puerto por default que usa SSH. Aquí está parte de lo que hablamos a nivel de los headers, ¿sí? Fíjense que está la parte, por ejemplo, el número de secuencia, el número de acknowledge o ese campo de acuse de recibo. Aquí es donde están parte de los flags, ¿sí? Acá, parte de los flags. Entonces, fíjense que el SYN, en este caso, este campo está o este flag, digamos, este bit está colocado porque justo es el mensaje de SYN. Entonces, aquí lo vemos. Está el valor de window, que fue uno de los campos que vimos, el urgent pointer. De hecho, si vemos en los flags, también vamos a ver que hay uno por acá de urgent, que obviamente está en 0, no está colocado. Si estuviese en 1, ya sabemos que puede ser data que hay que darle prioridad. Entonces, aquí están más o menos los campos. La longitud del header en este caso es 24 bytes porque es 20 bytes del header y 4 bytes de la parte de el option, ¿sí? Entonces es, digamos, parte de lo que podemos ver acá dentro de este header de TCP. Entonces,
es como ir viendo luego, igual, si es este, por ejemplo, sin ACK, aquí vamos a ver que deberían estar entonces los dos flags, ¿o sí? Los dos bits en uno, seteado en uno. El acknowledge y el sin, ambos están en uno, ¿sí? Y esto es nuevamente ese proceso de freeway handshake, ¿sí? El checksum que también habíamos conversado de ese campo. Entonces, entendiendo el header es mucho más fácil que si yo en algún momento estoy haciendo un diagnóstico de falla, yo puedo agarrar, hacer una captura, utilizo Wireshark, por ejemplo, o puedo hacer un por mirroring usando Switch por Analyzer, por ejemplo. En el caso de un switch Cisco, redirecciono el tráfico a una máquina donde esté corriendo Wireshark y ahora yo sí puedo entender un poco de lo que hay acá. Hay veces que vamos a ver estos campos y puede ser indicio de algún error. Por ejemplo, el reset, cuando este valor de este flag está en 1, es porque el dispositivo manda que se termine la conexión TCP y eso a veces son errores que no hay manera de recuperar y por ende manda un reset o el flag de fin, que es cuando ya no tiene más comunicación o no tiene más datos que enviar. Entonces manda fin, cuando el otro host tampoco tiene más datos que enviar, luego coloca ese bit, ¿sí? De ese flag de fin, va colocado en 1. Y acá ya podemos ver ya más a nivel de incluso la aplicación. Aquí es donde está el protocolo, es Cisco, estando la versión 2, lo que estamos usando acá. ¿Sí? Entonces aquí se ve, esta es la información del server, por eso es que ahora el source port es 22 y el destination port es 32471. Entonces aquí vemos este ejemplo que nos ayuda a entender un poco esos campos que habíamos visto teóricos ahora en la parte práctica. Vamos a ver otro ejemplo acá. Ahora, esta vez con UDP. Déjenme moverlo para acá. Y aquí, justo usando DHCP. DHCP ya sabemos que usa UDP, el famoso proceso DORA, que es el Discover Offer Request Acknowledge, que se usa en IPv4 para obtener una dirección IP de un dispositivo de manera dinámica. Aquí no vamos a entrar mucho a explicar el proceso DORA, pero sí ver la parte de acá, el header UDP, que ya sabemos que es mucho más sencillo, ¿verdad? Eran casi que 4 campos: source port, destination port, la longitud del header y el checksum. Y aquí está source port, ya sabemos y habíamos visto dentro de los well-known port que estaba el puerto 68 y puerto 67. Cuando la información la manda el servidor, fíjense que usa puerto 67 comunicándose con el cliente, que es puerto 68. Entonces aquí está checksum. Fíjense que el header es mucho más sencillo de analizar acá que aquí. Aquí ya sabemos que es mucho más engorroso o mucho más complejo, pero también porque tiene una cantidad de características y funciones adicionales que nos provee TCP que no nos las da UDP. Entonces, esto es bueno que lo tengan claro, que repasen, quizás que se complemente un poco este tema, pero estoy seguro que luego de esta explicación van a estar un poco más claros en TCP y UDP, sobre todo de cara al examen, cómo, en qué caso se usa uno, en qué caso se usa otro, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las características principales, qué es lo que tienen en común, como el source port y destination port, cuáles son algunas de esas aplicaciones bien conocidas, los puertos o well-known port bien conocidos, que ya sabemos que va de 0 a 1023, la longitud a nivel del header, 20 bytes versus 8 bytes, cosas como estas que ya nos ayudan a poder comprender un poco mejor cómo funciona nuestra red y va a ser mucho más fácil a la hora de hacer troubleshooting. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.